nos hable, ¿no? Yo sigo con lo del burro. Si Dios le habló a un profeta por medio de un burro, nos puede utilizar a cualquiera de nosotros, sin menospreciar a nadie, sin poner en poco a nadie. Pero dice la palabra que hay pasajes que dicen que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, y ese tema pues vamos a hablar un poco hoy. Entonces, la necesidad se demuestra. Hay un dicho popular que dice que el que demuestra el hambre no come, pero más bien yo creo que es como al revés. O diría el otro dicho, que el que no llora, no le dan su lechita, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos necesidad de escuchar las palabras de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cuando uno tiene necesidad, la demuestra. El dicho correcto sería más bien que el que tiene hambre come hasta el pan más duro. Y si nosotros tenemos hambre de Dios, tenemos que demostrarla. La forma de demostrarla en esta ocasión sería que estuviéramos en pie y le oráramos a Dios para que sea Él el que nos habla. Que no sea César ni ninguna otra persona, sino que sea Dios quien nos habla directamente del corazón. Yo no conozco la necesidad de cada uno de ustedes. A veces no conozco ni las mías, porque dice la Biblia que nosotros no sabemos pedir como nos conviene. A veces pedimos cosas que no necesitamos. Y esas cosas nos damos cuenta, por ejemplo, en una casa, cuando tenemos un trasteo, cuando nos tenemos que ir para otra casa que no es de nosotros tampoco, a pagar alquiler. Nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos que no necesitamos, que no usamos. Pero hay que reconocer en nuestro corazón, y ese es un mandamiento del Señor, que reconozcamos nosotros que tenemos necesidad de Él. Amén. ¿Cuántos necesitan aquí de Dios? Amén. Y lo impresionante de Dios es que una sola palabra que Él diga nos puede levantar del hueco más profundo donde estamos caídos. Amén. Dice la palabra misma que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cualquier palabra que nosotros podamos decir aquí puede tener multiplicidad de interpretaciones, de sentidos, pero la palabra de Dios tiene un solo sentido, y es acercarnos a Él, darnos vidas. Amén. Entonces yo los invito a que oremos cada uno como lo sabe hacer. Dice la palabra que ella misma nos enseña, ¿no?, a cómo orar, a cómo pedir. Entonces, el que tiene un poquito de palabra en su corazón lo puede comenzar a ejercer con la oración. Amén. Bueno, amado Señor, nos gozamos, Señor, en alabar tu nombre, Señor, en reconocer que tú eres nuestro Dios, en sentir tu presencia, Señor, en mi corazón. Tú eres quien trae vida, Señor, a nuestro ser. En invocar tu precioso nombre, Señor, y en sentir tu presencia en nuestro corazón, Señor, nos doblega, nos quebranta, Señor, nos anima, amado Dios, nos trae tu paz, amado Dios. Qué deliciosa es tu paz, amado Señor. Qué deleite, Señor, es estar en tu presencia, Señor. Bien lo dice el profeta, Señor, que es mejor estar un día en tu presencia, Padre mío, que 1000 fuera de ellos, amado Dios. En esta hora, Señor, nos gozamos de que tú estés aquí, Señor, y clamamos a ti, amado Dios, porque tú vengas y nos sanes, Señor, a los que estamos enfermos, a los que estamos tristes, Señor, a los que están estresados, Señor, angustiados. Te pedimos que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, llene nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que toda carga que el mundo, Señor, haya impuesto en nuestros lomos, Señor, sea quebrada ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre tuyo hay autoridad, amado Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú estás encima de principados y potestades, Señor. También dice que tus enemigos, Señor, están debajo de tus pies, Señor. Tus enemigos son el estrado de tus pies, amado Dios. Hoy te pedimos que traigas libertad, Señor, a los corazones, libertad a nuestras mentes, Señor, a nuestros cuerpos, amado Dios. Que toda adicción, Señor, sea quebrantada, quebrada, Señor. Que sea como el tamo, dice tu palabra, tu enemigo. Que sea como el tamo, Señor, que se lo lleva el viento, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, por libertad para nuestras vidas, Señor, para nuestras almas, para nuestros espíritus, Señor. Trae libertad, Señor Jesús. La palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Y te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu libertad, Señor bendito. Clamamos a ti, Señor, por tus palabras, amado Dios. Sujetamos todo espíritu de error, de engaño,
Toda manipulación del diablo la sujetamos en el nombre de Jesús y la echamos a la vida. Y declaramos libertad, Señor. Sánanos, amado Dios. Y restaura tu casa, amado Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí nos podemos sentar. Yo también me voy a sentar hoy. Amén. Como decía Alejito ahorita, hay una cosa muy hermosa que trae la presencia de Dios. Y la Biblia respalda esto, ¿no? Cualquier cosa que esté por fuera de la Biblia es un error. Cualquier cosa que no se acomode a lo que es de Dios es un error. Dice la misma palabra que lo espiritual se tiene que acomodar a lo espiritual. Por eso hay veces que la gente o nosotros mismos no entendemos las cosas del espíritu, porque pretendemos comprenderlas con el intelecto. Dice que lo natural no puede entender lo espiritual. Y así es, ¿no? La gente pelea con los designios, con los mandamientos de Dios, pero él mismo lo dice. La gente no entiende esas cosas porque es necesario que lo espiritual se discierna espiritualmente. Amén. Entonces, lo que decía Alejito hoy, de que tenemos que pedirle a Dios que Él haga sus milagros en medio de la alabanza o en medio de la predicación. En cualquier momento el Señor puede obrar en las vidas de nosotros, ¿no? Si estamos dispuestos, si queremos. Entonces, qué bonito que es cuando la Biblia muestra que la gente, las multitudes venían a Jesús y todos se iban sanos. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros, ¿no? Fundamentada en la palabra de Dios. Entonces no se les haga raro, o más bien deseemos nosotros que en medio de la alabanza Dios promete que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de la alabanza el Señor haga sus milagros, porque ese es el Dios al que clamamos nosotros, el que está escrito aquí en la Biblia. El que caminaba en medio de las multitudes y eran sanas. Esas son las cosas que tenemos que pelear nosotros, pedir nosotros. Amén. Yo sé que de pronto el mundo nos pone en la cabeza que pidamos tener un mejor trabajo o una mejor profesión o mejores cosas materiales, pero una de las cosas de las que vamos a hablar hoy es ese, el deseo que tenemos nosotros. ¿Cuál es el deseo que nos mueve a nosotros hacia Dios? ¿Qué es lo que nos impulsa a buscar? O por otra parte, el deseo que nos hace cometer errores que nos separan de Dios. Amén. Yo les invito a que busquemos en nuestra Biblia la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. ¿Cuántos han sentido que la alabanza ha ido cogiendo forma? Yo ya alcanzo a percibir que la iglesia se va uniendo como en una sola voz, y eso es muy bonito, hay armonía, y esa armonía trae muchas promesas, la que acabamos de hablar. El Señor dice que donde están unánimes juntos Él viene y trae vida eterna. Amén. Yo me gozo mucho de mis hijos, de todos los que estamos aquí aprendiendo. De pronto todavía no suena perfecto ni nada de esas cosas, pero lo que el Señor ve es el deseo de cada corazón de adorarlo a Él. Y se ha visto mucho, han habido personas que aprenden música y lo hacen para otras cosas, para adorar otras cosas, o para degradar a una mujer, o para, mejor dicho, para multiplicidad de cosas. Estoy hablando con Alejo que día y me contaba de él que detrás de cada película hay una banda sonora. Y yo no sé si algunos han visto que hay escenas donde los actores no hacen nada, pero la música está como expresando qué es lo que ellos están pensando, o qué es lo que van a hacer, o la música expresa una persecución, o muchísimas cosas expresan la música. Y la intención de mi corazón, y ha sido una oración que yo le he levantado a Dios, es que nos dé dones, talentos para adorarlo a Él, pero para adorarlo a Él, no para de pronto correr detrás de otras cosas ni nada de eso. Es para de verdad construir una comunión con Él. Es bonito cuando dice el rey David que Él conducía a las multitudes
detrás del Señor, a que lo adoraran. Y qué bonito que nosotros pudiéramos hacer eso. De hecho, el Señor dice, bueno, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Eso no es una forma de llamar a la gente a conocer a Dios. Y otra forma es, por ejemplo, la música. Qué bonito que es que uno tuviera un talento, como el Señor Jesús le dio talentos a las personas. Las personas cogieron los talentos y los trabajaron y vinieron y se los pusieron al Señor. Porque los talentos que esas personas tenían eran del Señor. Es que bonito que Dios nos dé talentos a nosotros para adorarlo a Él. Definitivamente la Biblia dice que la vida la da Dios y Él también es el que la quita de nosotros. Pero bonito cuando nosotros podemos invertir nuestra vida en conocerlo a Él. De hecho, ese es el propósito de la creación, ¿no? Que conozcamos a Dios. Muchas personas andan deprimidas y dicen, yo no sé yo para qué vine a este mundo. ¿Para qué vine a este mundo? No tengo ningún propósito, no tengo como aspiraciones de nada. Pero el Señor sí tiene propósito con la vida de nosotros. Habrán muchos propósitos en particular, pero el principal es que lo conozcamos a Él. Estuve viendo un pequeño video me acuerdo, una red social, no me acuerdo qué era, en qué aplicación lo vi. Resulta que había una niña que tenía un perro y el perrito, obviamente los que tienen mascotas saben cómo es un perro con su amo, con el que lo ama, con el que lo consiente. Entonces mostraban videos de cuando una persona llegaba, estaba ausente y llegaba, y cómo el perro lo recibía. El perro se volvía loco y comenzaba a ladrar y a saltar. Y el animalito demuestra su amor por esa persona, por su amo, ¿no? Entonces resulta que en esta ocasión contaban la historia de la niña. Decían que la niña quería mucho su perrito, pero el perro comenzó a tener problemas de salud. Y como pasa casi siempre en todas las veterinarias, cuando uno lleva a su animalito ya está a punto de morir, la solución es aplicarle la inyección para que no sufra más. Entonces los papás de la niña estaban pues, a la expectativa de qué iba a pasar con la niña, qué iba a decir. Y resulta que la niña lo tomó suave. Le aplicaron la inyección al perro y el perro no volvió a moverse jamás. Y la niña lo tomó como una forma como suave, como aceptable, no hizo pataleta ni nada. Entonces alguno de los que estaban en esa sala dijo, bueno, ¿qué propósito tendrá un animal de estos? ¿Cuál será la vida de un animal de estos? O sea, porque un animalito de estos tan bonitos con su amo tiene que morirse. Entonces cuenta esa historia que la niña decía que los seres vivos venimos a la tierra, los seres humanos venimos a la tierra con un propósito, que es dar amor. Y si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos amor en el corazón, no podemos dar. Entonces decía la niña, el propósito del perro era dar amor. Y como él me dio amor a mí y a mi familia, pues él cumplió su propósito y se fue. El propósito de nosotros es ese también, mostrar amor. Pero ¿cuál amor podemos dar nosotros si no lo tenemos? Tenemos que recibirlo de parte de Dios. Entonces el enfoque, el punto central de esa historia es que cada uno de nosotros venimos a esta tierra a conocer a Dios. La palabra dice que Dios es amor, ¿no? Es a conocerlo, ese es el propósito de cada persona. Cuando Dios tiene un propósito particular, como por decirlo con Moisés, quiera sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él lo cumple. Pero el propósito central de la vida de cada persona es conocer a Dios y hacer su voluntad, lo diría el profeta Salomón. Al final del discurso de Eclesiastés, bueno, muchas cosas he disfrutado, muchos bienes he tenido, pero todo es vanidad. El fin del discurso es conocer a Dios y hacer su voluntad. Ese es el punto central de la vida de nosotros. Y ese es el mensaje central de esta carta tan grande que nosotros tenemos que escudriñar. Nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo lo podemos conocer? Escuchando la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Yo me ponía a
pensar, a meditar cuando el Señor decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y ciertamente, bueno, habrá muchas personas que sufren de sordera, pero todos tenemos oídos para oír. A mí me parece curioso cuando está uno con otra persona que se llama igual que uno, y de repente alguien nos llama y todos volteamos a mirar, los que tenemos el mismo nombre volteamos a mirar. Pero el propósito sigue siendo el mismo. Mis oídos son para oír qué o a quién. Si somos creación de Dios, Dios no creó unos hijos para que fueran y le hicieran caso a un extraño, por simple lógica, por entenderlo, sino para que lo reconozcan a Él como Padre. Y en eso se ve el celo tan impresionante de Dios. Sí, obviamente cada uno tiene hijos y es celoso de que su hijo quiera más a otra persona que a uno, que es el papá, que quiera pasar más tiempo con otras personas. Eso es natural. Y el celo de Dios es evidente. Dice, creo que es en Isaías, que crió hijos para nada, porque se fueron detrás de otras cosas que no eran Dios. Entonces Dios nos quiere hablar esta mañana del deseo de nuestro corazón. Amén. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Pero bueno, antes de que entremos a la lectura, yo les quería pedir el mismo favor de hace 8 días. No es por capricho mío, es por respeto a Dios. De que cuando yo vea que algunos estén así como cabeceando, excepto don Arquímedes, pues yo voy a parar la cosa aquí y les voy a pedir el favor de que nos movamos una silla. Es por respeto a Dios, porque es un espacio exclusivo que tenemos en la semana para reunirnos en la presencia de Dios. Tenemos que batallar contra la carne y permitir que Dios haga en nosotros. De pronto a algunos no les gustará, pero tenemos que ejercitarnos en eso, esforzarnos en que nuestros sentidos estén dispuestos para Dios. Amén. Dice: salutación, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cuántos saben aquí qué quiere decir apóstol? ¿Alguno sabe qué quiere decir apóstol? Enviado por Dios. Es un mensajero. Y eso es curioso. La pregunta de pronto puede ser curiosa, pero muchos se definen apóstoles por sí mismos en este tiempo, ¿no? El apóstol Maldonado, la apóstol no sé qué, el apóstol sí sé más. Imponen ese título como algo glorioso delante de los hombres. Y yo no sé aquí, bueno, yo nunca trabajé en mensajería. Algunos lo miran con algo despectivo, pero es muy importante. Aunque en los tiempos de la antigüedad, los mensajeros que llevaban malas noticias corrían el riesgo de que entregaban la noticia y los mataban por traer malas noticias. Pero mirando el significado de esta palabra, es algo muy importante. De pronto le indica: uno va a pasar una hoja de vida y no hay nada más sino para mensajeros. Y de hecho eso se ha disparado hartísimo en este tiempo. Que los que llevan comida, que los que llevan correspondencias, y es un medio de información muy poderoso, ¿no? Entonces, mirándolo aquí, muchos se titulan apóstoles, pero realmente sí traen el mensaje que es correcto o no. Yo lo veo como una pregunta, ¿no? Dice en el versículo 2, bueno, en el versículo 1, esto es una carta que Pedro estaba mandando a unas personas que habían sido como expatriadas, por decirlo algo para que nos entiendan. Aquí en Bogotá hay mucha gente que no es de Bogotá, que viene de otras partes a buscar su futuro, a buscar su forma de vivir. Eso era lo que estaba pasando con estas personas a las que se les mandaba la carta. Dice: elegidos según la presciencia de Dios. Yo quiero hacer un alto en eso de presciencia, porque cuando yo lo leí como las 3 primeras veces, yo leí presencia. La presencia de Dios es la que nosotros pedimos acá, pero lo que está diciendo aquí son como 2 palabras pegadas, ¿no? Pre es como antes de, y ciencia es
el conocimiento, la inteligencia de Dios. ¿Sí? Dice entonces, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pedro está hablando de esa gente que estaba dispersa por allá en otras ciudades, y está hablando de que Dios los eligió a ellos antes de que el Evangelio llegara a ellos, antes de la fundación del mundo, dice la palabra, que Dios puso su sacrificio, que fue el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Ahí podemos ver la eternidad, el eterno poder de Dios. Antes de que las cosas fueran hechas, Dios ya nos había escogido a nosotros. Dios ya tiene planes con cada uno de nosotros. De hecho, también tiene planes con los que no están acá y con los que han de venir para buscar la salvación, la presencia de Dios. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. A pesar de que estemos en otros cuentos que no tienen nada que ver con Dios, algunas veces, Dios ya tiene su plan hecho y ya lo tenía resuelto antes de que las cosas comenzaran a existir. Eso es impresionante, ¿no? Porque la ciencia habla de que el tiempo tiene poder cuando hay espacio y cuando hay materia, ¿cierto? Pero el Señor ya tenía todo resuelto antes de que el tiempo comenzara a ser. Y la Biblia tiene unos secretos impresionantes, que ella estaba hablando, Alejito, de Apocalipsis. Y en Apocalipsis nombran el Evangelio eterno. Y uno se pone a pensar, bueno, pero según la Biblia, el Evangelio comenzó a predicarse después de la venida de Cristo, diríamos nosotros, ¿no? Pero más adelante Pablo dice, no, el Evangelio le fue predicado a los antiguos también. Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo y tuvieron columna de nube y columna de fuego. Bebieron de la roca eterna que es Cristo, dice la Biblia. Entonces, mirando esto del Evangelio eterno, nos confirma estas cosas. Dios, el Evangelio de Dios ha sido todo el tiempo, el Evangelio de Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo el Señor sabía que nosotros íbamos a nacer y que a través de la fe en Jesucristo nos iba a dar un lugar en su familia. Entonces esto no es algo nuevo para nadie, ni siquiera para la gente antigua. Esto es eterno, el Evangelio es eterno, amén. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Hay algo como escondido en eso de la santificación del Espíritu. Dios tiene elegida a la gente y en la infinita sabiduría de Dios, Él sabrá quién va a obedecer a sus mandamientos, quién va a ser salvo. La palabra dice que van a ser muchos los llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Y si Dios lo dice, pues Él sabe por qué lo dice. Pero una de las justificaciones es esa, que nosotros tenemos que ser santificados en el Espíritu Santo. Amén. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. A mí me sorprenden mucho estos pequeños saludos porque traen una cantidad de información de parte de Dios. Traen una profundidad simplemente con el saludo. Tenemos que ser santificados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está predicado el Evangelio prácticamente, solamente en el saludo de una carta. Amén. Dice en el versículo 3, el título dice, una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una de las cosas que hace una persona que ama a Dios es esa, ¿no? Darle la gloria a Dios antes de cualquier otra cosa, antes de comenzar el día, por ejemplo, que eso es algo que todos nosotros tenemos que tener como una práctica, como una costumbre. Apenas empieza el día, ir a darle la gloria a Dios. Yo creo que por eso muchos tropezamos en muchas cosas que emprendemos, ¿no? Mucha gente hace sus planes, dice la Biblia, que habían comerciantes que decían, bueno, yo voy a ir a esta ciudad y voy a traficar, voy a comerciar y me va a hacer la plata, el billete. Y ese es uno de los planes que está muy arraigado en la sociedad. Incluso la gente ni tiene en sus planes hacer las cosas bien. Mucha gente pretende llenarse sus bolsillos haciendo las cosas mal. Eso
Nuestros planes son esos, bueno, me voy a ir y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y yo sé que voy a ganar plata. Lo diríamos nosotros ahora. Pero ¿qué dice la Biblia? Ninguno pone en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Hay un pasaje que habla sobre eso. Dice, bueno, si es la voluntad de Dios, pues dice aquí en esta pequeña introducción, Pedro comienza dándole la gloria a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros como una nación, un pueblo que cree en Dios, ¿no? La Biblia dice que Él nos reprocha a nosotros el primer amor. Y alguna vez escuché a un predicador que decía, nosotros tenemos que hacer un ejercicio, y es cada mañana que nosotros abramos nuestros ojos, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que viene a nuestro pensamiento? Y había días donde yo me despertaba y comenzaba a meditar sobre eso. Y cuando el Señor estaba en el primer pensamiento de mi despertar, era un día muy bonito. Pero cuando yo me acostaba y no tenía como un momento de oración o un momento de comunión con Dios, obviamente el primer pensamiento no era Dios. Decía que esto está bien curioso. Y es un ejercicio muy bonito que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Quién está en el primer lugar? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? Y eso me trae a la memoria una canción que cantaba el pastor Antonio, que decía, mi pensamiento eres tú, Señor. Yo creo que muchos la escucharon acá. Una canción muy bonita. Pero bueno, esto es para que nosotros meditemos, cada uno de nosotros meditemos cuáles son nuestras prioridades. El Espíritu de Dios muestra cuál es el orden perfecto y correcto, y lo confirma a través de la palabra. Pero eso es lo que nosotros tenemos como primicia, como lo primero que tenemos que hacer. Es un autoexamen. Amén. Entonces dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es esto de renacer? Eso me lleva a la cena donde está el Señor Jesucristo y viene Nicodemo por la noche primero a echarle su lambetazo, porque la Biblia muestra que el Señor de una lo paró ahí. Y eso está, yo no sé, que ayúdenme alguno a buscar la cita en Juan 2. Sí, ahí está, 3.1, Juan 3.1. Y habla de Jesús y Nicodemo. El Señor comienza a decirle, bueno, nadie puede nacer de nuevo si no es del agua y del Espíritu. Está hablando de un nuevo nacimiento. Entonces, esto que habla Pedro de renacer, que el Dios por su infinita misericordia nos hizo renacer. ¿Cuántos naturalmente han nacido dos veces? Ninguno, ¿sí o no? Pero el Señor sí nos pide, aquí se lo dice a Nicodemo, que tenemos que nacer de nuevo. Otra parte de la Biblia diría que tenemos que ser regenerados, que tenemos que ser renovados, nuestra mente tiene que ser renovada. Yo estos días estaba hablando con una señora que nos colabora en la costura, y uno trata de hablar de las cosas de Dios cuando está la ocasión. La señora tiene un corazón noble, pero por más de que un corazón sea noble, si está sin Dios, no viene a ser más que una buena persona. Y hay momentos tan bonitos cuando hablamos con ella, pero hay momentos donde ella se sale del cuento y quedo yo como hablando en el aire, como hablando solo. Pero cuando ella recibe, pues me parece muy bonito. Entonces se dio la casualidad de hablar en un momento como de la creación de Dios, hablando nosotros de la influencia, de las influencias por las cuales nosotros actuamos. Dice la Biblia que el Señor hizo su creación y que vio que su creación era buena y la bendijo. Entonces nosotros podemos ver en esa escritura que Dios es bueno y lo que Él hace es bueno, y aparte de eso lo confirma. Vio Dios que era bueno y bendijo lo que hizo, así como cada escena de la creación, ¿cierto? Entonces, hasta cierto punto nosotros podemos darnos cuenta en la escritura que el hombre era bueno,
que la creación que Dios hizo era buena, que Adán cuando estaba en la adolescencia no hizo lo que hicimos nosotros. Cuando nosotros entramos a la adolescencia, o cuando uno es pequeño y es mal formado y mal enseñado por sus papás, que es una persona rebelde, que hace su voluntad. Pero no habla la Biblia de que Adán estaba en la adolescencia y entonces le dijo al Señor: no era una fiesta que me invitaron y llegó a las 4 de la mañana, o no llegó, o se vistió como quiso, o se peluqueó como quiso. La Biblia no muestra eso. La Biblia muestra que la creación de Dios era buena, hasta que vino una mala influencia y se tiró todo. Entonces, ¿qué demuestra ese pasaje? Que nosotros somos influenciables, que nosotros actuamos según una influencia. Más adelante lo veríamos como un deseo del corazón. Amén. Entonces, hasta que Dios hizo la creación y nosotros fuimos obedientes a Él, y nosotros lo conocimos a Él y no conocimos otra cosa, las cosas marchaban bien. ¿Qué pasó? Que vino la influencia del diablo sobre Eva, y Adán también fue influenciado sobre estas cosas y pasó todo lo que pasó. Pero ese es el plan que Dios tenía. Alguna persona decía: pero Dios, ¿por qué pone las cosas tan difíciles? Sencillamente nos hubiera hecho de tal forma que nosotros le hubiéramos obedecido en todo. Entonces otra persona decía: pues hubiera hecho un robot que sencillamente le da una orden y eso lo hace. Pero la profundidad de Dios es que Dios quiere que nosotros lo amemos con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, dice la palabra, con toda nuestra inteligencia, con todas nuestras capacidades, lo amemos a Él. Pero hay una brecha muy grande entre amar a Dios y hacer nuestra voluntad. Y esa brecha grande que tenemos que atravesar nosotros es conocerlo. Volvemos al punto del perrito y de la niña. La niña decía: el perrito duró hasta que la duración de la vida del perro fue porque Él dio amor, y ese fue el propósito de Él. Como Él me amó a mí, pues cumplió su propósito y se fue. Pero Dios es bueno y extiende el tiempo y extiende la misericordia para que nosotros lo amemos a Él. Yo me pongo a pensar: bueno, entonces la gente que se muere sin Dios, ¿será que no tiene capacidad en su corazón? ¿No pueden tomar la decisión de amar a Dios, de conocerlo? Hasta ahí llegó el cuento. Pero la Biblia dice que Dios renueva sus misericordias cada mañana. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos y lo amemos. Amén. Dice entonces en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces dice la palabra en Juan que nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Entonces viene la confusión. Yo creo que la confusión que tuvo Nicodemo la hemos tenido nosotros. Bueno, pero si yo soy así, ¿qué le puedo dar de bueno al Señor? Sí, la verdad, ninguna de las cosas que nosotros traemos en nuestro corazón y en nuestra vida no le sirve para nada a Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero lo que habla este versículo aquí, que es que nosotros ya fallamos. La Biblia dice que todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero la grande misericordia de Dios nos da una segunda oportunidad, y eso lo habla aquí, es renacer, volver a nacer. Dice la Biblia dice Juan por ahí en las cartas, en las últimas cartas, que el que diga que no ha pecado es una persona que es mentirosa. Entonces el que dice que no ha pecado es mentiroso, y le añade una más siendo mentiroso, ¿no? Entonces el que dice que no ha pecado es mentiroso, y el que diga que es bueno y no necesita de Dios es mentiroso. Lo dice la palabra, ¿no? ¿Qué pasa con los mentirosos? Pues están haciendo los deseos de su papá. No me quería adelantar, pero bueno, ya lo dije. El Señor le dice a los fariseos que ellos son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los deseos del diablo quieren hacer, querían matar a Jesús, lo perseguían, lo acechaban. Y aparte de eso, yo me imagino aquí en mi imaginación que ellos mataron a mucha gente que quería seguir a Jesús. Más adelante dice la Biblia que ellos mataron a Lázaro, que lo había resucitado Jesucristo.
Y dice la Biblia que el Señor iba a demandar la sangre de todos los profetas y los santos de manos de los fariseos. Y les estaba diciendo que ellos eran hijos del diablo porque querían hacer los deseos del diablo. Amén. Entonces está mostrando el Señor aquí que Él nos da una nueva oportunidad. Dice que Él se reconcilió con nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, la nueva oportunidad que Dios nos da a nosotros es a través de Jesucristo. Amén. Dice, nos hizo renacer de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza de nosotros es esa. A mí me aterra a veces escuchar de pronto algunas personas en predicaciones y esas predicaciones se diseminan de una forma impresionante por los medios, pero hablan de muchas cosas, incluso usan el nombre de Jesús, pero por ninguna parte se ve esa esperanza a la que estamos llamados nosotros. De hecho, la iglesia carece mucho a veces de esa esperanza. A veces uno saluda a la gente y no, bien, ahí vamos. Pues la cosa está terrible, está dura, está difícil. O hay gente que ya lo confiesa más, es que esto es una porquería esta ciudad. Bueno, muchas cosas se dicen. Pero entonces la esperanza a la que hemos sido llamados nosotros, ¿a dónde está? Es esa esperanza viva. Muchos a veces andamos como si Jesucristo no hubiera resucitado, de verdad. Y muchos de los que asistimos a una iglesia cristiana andamos sin esperanza. Lo diría el profeta, bueno, si Jesucristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, somos los más miserables. Lo dice el apóstol Pablo. Pero entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él en su infinita misericordia nos hace renacer de nuevo. Tenemos una nueva oportunidad para acercarnos a Dios por medio de Jesucristo y por la fe en su resurrección. Entonces cuando de verdad cuando nosotros estamos así alicaídos, es como si no nos acordáramos que el Señor está vivo. Dice la palabra que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y esas cosas las tenemos que ejercitar nosotros en los momentos más difíciles. Cuando la cosa está que no se puede, cuando el marido de algunas está imposible, no quiere acercarse a Dios, es como si nosotros le quitáramos el crédito, el poder a Dios, de decir que Dios no puede actuar en el corazón de esa persona. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, este man no va a cambiar? Estamos tomando el puesto de jueces y estamos emitiendo juicios sobre algunas personas. Pero ¿quién es el que hace las cosas posibles? Dios. Y nosotros como seguidores de Él tenemos que tener presente estas cosas. Jesús le dijo a María, a Marta, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es un reproche profundo a la fe de cada persona. En este caso a Marta. Bueno, sí, ella confesó que creía que Jesús era el Hijo de Dios, pero hasta ahí no más. Pero el Señor le dice, bueno, si usted de verdad cree en mí, va a ver la gloria de Dios. Y me impresiona leyendo que día de esa lectura, el Señor muestra que se encontró luego con María y María confesó casi lo mismo que Marta. Pero no confesó nada más, ahí ya no habla más María, sino que el Señor comenzó a mostrar su poder. Y yo en mi corazón siento que el Señor sabía que María creía en Él, que Él tenía el poder para resucitarlo. Por eso no expresó ninguna otra palabra. Y es como si el Señor cogiera a Lázaro y se lo entregara a María, recompensando su fe y mostrando el poder que Él tenía para hacerlo. Amén. Entonces cuando habla esta palabra de que Él nos llamó a una esperanza viva, el Señor como que confronta, en mi caso, confronta la fe. Bueno, ciertamente nos han tocado momentos duros. Y yo vuelvo a decirlo, por ejemplo en el matrimonio. Es un escenario, como un ring de boxeo. Pero el Señor, las cosas de Dios son diferentes. En el escenario del Señor no es quién sabe más, o quién aguanta más, o quién pelea, quién golpea más duro. Es quién tiene más paciencia y quién tiene más fe para creer lo que Dios va a hacer, para creer en sus promesas. De esto se trata toda esta vida que nosotros tenemos delante de Dios, de tener fe. En mi ring, por ejemplo, sí, es una tirada de golpes duros, no golpes físicos, sino palabras dolientes, palabras ofensivas. Eso era lo que había en mi corazón. Pero yo que ya estaba hablando con mi mujer y decíamos, bueno, si usted sí pensó en irse, sí, claro, todos piensan en irse cuando la cosa está difícil,
Todos piensan en abandonar. De hecho, pareciera que el diablo estuviera por aquí. No, pero eso no. Usted pudo haber tenido una vida mejor, más tranquila. No, no se estrese, no se estrese. Vean todas esas nenas que están pasando por allá. Usted la puede pasar mejor. Pero en el corazón estaba sembrada una semilla de acá, una promesa que Dios había dado. Y esa promesa alumbraba por allá de a poquitos como una luciérnaga. Cuando las cosas estaban difíciles, esa promesa decía, pero Dios puede hacer cosas nuevas. Las promesas de Dios son sí, y son en Él, amén, dice la palabra. ¿Y qué tal si yo me voy? La palabra dice, bueno, apartados de mí, ustedes no van a poder hacer nada. Entonces esa palabrita comenzaba a titilar y a alumbrar por allá. Y decía, bueno, si Dios dijo que iba a hacer estas cosas, Él las va a hacer. En medio de esa pequeña fe que había en mi corazón, en medio de las tribulaciones y todas esas cosas, había una promesa que me sostenía a mí. ¿Y cómo han cambiado las cosas? A los que creen, dice la palabra que para los que creen todo es posible, amén. Entonces Dios está poniendo, hay una cosa muy curiosa de Dios y es esa, siempre pone a prueba nuestra fe. Y no por querernos hacer sentir mal, sino por más bien demostrar su fidelidad. Dice, bueno, Dios nos hizo renacer a una esperanza viva. Muchos dirán que no creen en Cristo porque no lo ven. Muchos dirán cuando uno está en tiempo de aflicción, ¿dónde está su Dios? Es la palabra más común que la gente dice. Pero Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón, tener presente que la victoria nuestra está en la resurrección de Jesucristo, amén. Dice en el versículo 4 que Él nos hizo resucitar para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, amén. Vean la calidad de cosas que Dios nos quiere dar. De pronto no especifica, bueno, yo le voy a tener una casa de 4 pisos con vista al mar, amoblada totalmente con lo último, lo más moderno. Hasta en esas cosas hay corrupción. En estos días me aterra a mí que en estos días hemos hablado mucho de las herencias. Bueno, se ha dado el tema, es como si ese tema nos persiguiera, de las herencias, cuando los papás se mueren y le dejan cosas a los hijos. No podemos generalizar a todas las personas porque hay personas que tienen buen corazón o no son tan apegadas a las cosas materiales. Pero cuando un papá deja una herencia, ¿qué se ven los hijos? Una rapiña, una codicia impresionante. A usted le tocó más que a mí y eso no puede ser porque yo cuide más a mi papá o yo cuide más a mi mamá. ¿Sí? Se ve la maldad que hay en el corazón. Sea un poquito que lo que dejan los papás o sea harto. Se ve lo más horrible que puede tener un ser humano, que es llegar a matar a su propia sangre por un pedazo de tierra, por una cuenta en el banco, por un carro, por una casa. Todo eso es lo que hay en nosotros, que es lo que Dios quiere renovar. Dice que Dios quiere que nosotros renazcamos de nuevo en Cristo, que seamos formados nuevamente. Yo no sé si a la magnitud a la que estaba Adán y Eva antes de caer. Yo me imagino que sí, había inocencia. Le decía a la señora, pero las cosas de Dios son bonitas porque ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces yo puedo decir que ella lee la Biblia, por lo menos se conoce el comienzo, ¿no? Ella decía eso. Yo sí, terrible porque después de la influencia del diablo sobre la humanidad, en este caso sobre Adán y Eva, comenzó a venir todo lo peor que uno puede tener en el corazón. Todo lo malo. Hubo homicidio, hubo envidia. No podemos presumir si Eva le puso los cachos a Adán o Adán a Eva, pero sí podemos decir que había una maldad impresionante. Pero una cosa define esa maldad de la bondad en la que ellos habían sido nacidos, creados, y es la presencia de Dios. A mí me aterra, leyendo más adelante, no me acuerdo exactamente cuál fue el personaje, pero mirando, fueron como unas 6 o 7 generaciones, creo, desde Adán hasta esa persona, que dice la parte de la Biblia, me parece
chévere que Dios utilice esta inexperiencia mía, porque eso va a despertar la curiosidad de ustedes a que lean la Biblia también, para que lo confirmen. Dice que desde ese tiempo hasta que llegó este personaje, ese hombre comenzó a invocar nuevamente el nombre de Dios, comenzó a buscar el rostro de Dios. Yo, bueno, ¿cuántas generaciones pasaron desde que Adán cayó hasta que este hombre nació y comenzó a invocar la presencia de Dios? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuánto tiempo estuvo esa gente apartada de la presencia de Dios, de una oración? Y digamos que en ese tiempo no se había visto la maldad tan aumentada como se ve ahora, pero fue un tiempo donde la gente no buscaba a Dios. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en ese tiempo? Bueno, allá Caín mató al hermano y se fue y comenzó a hacer cosas malas también, a desobedecer. Y qué terrible es cuando uno cae de la gracia de Dios y se va por allá a andar a hacer las cosas que el corazón le dicta, hasta que Dios no vuelve y lo llama a uno nuevamente y lo pone a cuentas. ¿Cuánto tiempo pierde uno en esas cosas, no? Entonces, volviendo al tema, dice que Dios nos llama para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, nosotros aquí podemos poner a volar la imaginación de toda la cantidad de cosas que Dios tiene para nosotros. Nosotros peleando por eso, esa dinámica se ve mucho en mis hijos, por ejemplo, cuando uno sirve el desayuno y de pronto se le fue más la mano a uno que al otro, comienzan a pelear porque un pan es más grande que el otro. Yo, oiga, terrible eso que tenemos nosotros en el corazón, de pelear por unas cosas tan triviales, tan absurdas, sabiendo que Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Y ciertamente Dios le va a dar recompensa a cada persona según las obras, dice la palabra. Alguna persona hablaba de que en la ciudad celestial Dios tiene como casas más bonitas, más cerca de Él, a las personas que más obraron, que más creyeron, que más hicieron por la fe, por la salvación de otras personas, por creerle a Dios. Yo me imagino que sí. Algunos van a tener recompensas más grandes, pero yo me imagino que al que menos le dé Dios va a ser feliz en el cielo. Si nosotros nos ponemos felices aquí con 45 minutos de alabanza, me imagino que las cosas del cielo van a ser mucho mejores. Amén. Dice en el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vean uno de los regalos tan hermosos que Dios nos da a nosotros a través de la fe. Somos guardados. Hay unas oraciones, bueno, la oración del Señor Jesucristo, que tomó como ejemplo, que dice que le pide a Dios que nos guarde de la tentación. Y todo eso son frutos de la fe, ¿no? Tener la protección de Dios. Pero esa fe tiene que ser efectiva, lo que veníamos hablando al principio. Cuando uno pone a Dios de primeras, pues ¿qué va a hacer Dios con uno? Lo va a guardar. Pero la fe tiene que ser ejercitada en esas cosas. El manifestar de verdad una vida santa, una vida agradable a Dios, una vida de comunión con Dios, una vida de tenerlo a Él de primeras. Y el fruto va a ser eso, que Dios nos va a guardar. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alejito decía la vez pasada, citaba ese versículo que decía que el fin de la fe es la preservación del alma, ¿no? Y de cierta manera lo está hablando aquí, que Dios nos guarda a través de la fe en Jesucristo para una salvación que se ha de manifestar. Dice, se va a manifestar en lo postrero. Muchos de nosotros tenemos ansias de ver las cosas de Dios ya. De hecho, cuando uno desea a Dios con su corazón, quisiera que Dios le mostrara lo que le mostró, por ejemplo, a Pablo, cosas celestiales. Incluso hay promesas en la Biblia que hablan de que Dios va a dar visiones y sueños y profecías. Va a hablar por medio de los niños, de los ancianos. Esas cosas son, cuando uno tiene un corazón correcto para Dios, busca las cosas que son de Dios, dice, buscando lo de arriba, lo de los cielos. Amén. Pero hay una cosa que es muy general, como que es como muy curiosa en Dios. Y dice la Biblia que cuando uno cree en Dios, alcanza sus promesas.
pero esa es como la parte fundamental, ese es como el escalón que tenemos que subir nosotros para las promesas, la fe para la preservación del alma. Dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí está la diferencia de una persona de fe. Dice Pedro más adelante que la fe tiene que ser probada como el oro. En estos días en el WhatsApp del ministerio venía una lectura de la palabra y daba como una explicación de eso. Decía que nosotros tenemos que estar felices de ser sufridos en las cosas de Dios. Dice que tenemos que padecer por la palabra de Dios, por las cosas de Dios, y no padecer como malhechores, como personas que hacen las cosas malas. No tiene ningún mérito ser uno malo y sufrir por eso. Bueno, sí, la justicia de Dios es así. El que peca, pues muere, dice la palabra. Pero sufrir por las cosas que son de Dios, por lo correcto, debería traernos a nosotros alegría. Y en eso se ve también la fe como fluctuante de nosotros como iglesia. Cuando las cosas se ponen difíciles, entonces uno se entristece y se echa en depresión y duerme hasta las 3 de la tarde y no tiene ganas de comer, no tiene ganas de salir. Y dice aquí este versículo que esa esperanza que Dios nos da a nosotros, de que por medio de la fe en Jesucristo vamos a tener esas herencias incorruptibles, vamos a tener un galardón grande en el cielo y vamos a tener salvación por nuestra alma. Dice que nosotros debemos estar alegres por eso, aunque padezcamos pruebas, aunque padezcamos necesidades. Yo relaciono un poco eso con el ejercicio. A mí me gustaba hacer ejercicio, aunque no se note, pero cuando uno comienza a ejercitarse, eso duele, claro. Se riega el jugo del ácido láctico y hace doler las partes del cuerpo que uno ejercita. Es doloroso. Pero le diga con el que estamos en el mundo del Smart Fit, ¿cómo se dice? Fitness. Todo el mundo se ve bonito, todo el mundo se ve bien puestecito. A veces hasta uno va por la calle y ve de pronto una mujer con su cuerpecito bien formado, y cuando uno voltea a mirar, no, es una señora de 70 años. Hasta las señoras en esa edad cuidan su figura y cuidan su cuerpo, y pagan el precio que sea, pagan cirugías, aguantan dolor. Y bueno, si eso es para el mundo, ¿por qué no lo hacen para Dios? Soportar la prueba, soportar la llovina de esta mañana, de pronto soportar hambre. La Biblia habla de los héroes de la fe, ¿no? Y eso es una cosa impresionante. De hecho, lo pone en la Biblia como una referencia de lo que nosotros tenemos que vivir. Fueron aserrados, apedreados, perseguidos, vagaron por desiertos, por montes. Y yo, uy, santo Dios, no tengo para el bus, no, yo no voy a ir a la iglesia hoy. No, está lloviendo, es que me queda tan lejos. Y de verdad es una vergüenza poner esas excusas delante de Dios. Habrán cosas que sí son de primera necesidad, de urgencia, que uno tiene que hacer. Pero cuando uno pone una excusa tan floja delante de Dios, mirando a estos héroes de la fe, mirando cómo murieron los apóstoles, qué cosa impresionante. No me acuerdo el nombre de cuál fue, creo que fue Felipe, que dice, eso está en internet, que dice que lo crucificaron y duró como 2 o 3 días predicando el evangelio en una cruz. Realmente nosotros estamos un poquito lejos de esas cosas, pero el hecho de que estemos aquí y que atendamos a las palabras de Dios, que tengamos un corazón dispuesto para que Dios siembre esa semilla, es un buen comienzo. Amén. Yo le quería dar un crédito a mi mamá, pero se fue, de que yo ayer estaba tan embolatado que quería venir a hacer el aseo, y yo le dije a ella, comenzando el día, yo le dije, bueno, me toca ir a la iglesia a hacer el aseo, porque pues desafortunadamente quiero que se sientan mal por eso, y yo también. No había quien lo hiciera. Eso es un problema de cada 8 días. Pero si el deseo de mi corazón es agradar a Dios, yo me voy a inquietar por hacer algo para Dios. Me impresiona Jonatán en la historia, no sé quién haya leído, quién la conozca, cuando se subió con su paje de armas, y dice que él se subió por una montaña y se metió a la guarnición de los filisteos. Una sola persona con su ayudante.
Y el hombre dijo, propuso en su corazón, bueno, si Dios me dice si Dios pone esos tipos que me digan que suba acá, yo voy a ir porque ciertamente Dios nos va a entregar. Y uno a veces siente miedo y siente temor y susto. Imagínese este tipo de ir a meterse aquí al batallón del 20 de julio a coger a toda esa gente y darles matanga, dijo la Chilindrina. Es algo decisivo, es algo frontal. Y cuando se hace la convocación para el aseo no aparece nadie. Yo también lo digo para la vergüenza mía, porque cuando uno dice Señor te amo, pero es que está lloviendo, y mi mamita lo hizo. Yo sé que a mi mamita le hace falta más compromiso con Dios, no con la iglesia, porque ella es una persona que no se congrega todo el tiempo, pero yo sé que es una persona de fe, y yo sé que ella ora por sus hijos, por sus nietos, por todas esas cosas, y yo sé que Dios le va a dar el fruto de su oración. Dios le va a cumplir los deseos de su corazón, porque de pronto no todos son buenos, pero Dios resalta lo mejor de uno y nos quiere sacar eso bueno que tenemos nosotros. Amén. Entonces yo le quería dar el crédito por eso, porque sin ella ser una mujer así como los que dicen por ahí lambe ladrillos, ella vino y lo hizo. Amén. Pero más bien sería un reproche para los que somos viejitos aquí en esta casa. Amén. Pero con amor, es para incentivar el amor por las cosas de Dios. Y ahora me perdí donde estábamos. Señora. Entonces estamos hablando de que nosotros debemos estar alegres en medio de la prueba, ¿no? En medio de que la cosa es difícil, nosotros deberíamos estar alegres, aunque padezcamos. Dice que tenemos que padecer por lo que es bueno. Amén. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este es como Dios pone como un caminito que tenemos que seguir nosotros, ¿no? Y cuando uno entra en prueba comienza a cuestionarse y a mirarse, pero ¿por qué yo? Decía el comercial de hace muchos tiempos, pero ni que fuera la más fea, ¿por qué me pasa esto a mí? Comienza uno a cuestionar todo lo que le está pasando. ¿Sería por lo que yo hice esa vez? No puede ser. Y comenzamos a buscar un culpable, ¿no? Eso es lo que hacemos siempre. A echarle la culpa al más chiquitico o al gordo cuando jugamos fútbol. Así que nos perdimos por ese gordo que no corre ni nada. Comenzamos a echarle la culpa a la gente de lo que nos está pasando. Pero ¿qué tal si todas estas cosas que nos pasan son un propósito que Dios tiene para que nosotros pongamos en ejercicio nuestra fe? Yo admiro mucho la palabra de Dios, pero me gusta mucho la historia de Job. Qué cosa tan dura la que le pasó a Job. Y dice la Biblia que Dios le decía al diablo: si vean y siervo Job, perfecto. El hombre es un man bueno, hace lo correcto, ofrece sacrificios por sus hijos, sin saber qué era lo que estaban haciendo ellos, pero yo me imagino que no sería nada bueno. Pero Job en su corazón decía: bueno, tal vez ellos hayan pecado, yo voy a ir a pedirle a Dios que les tranque que los perdone. El hombre sabía quién era Dios, y en medio de toda esa aflicción, en medio de que llegó la mujer y le dijo: eso maldiga a Dios y muérase, el hombre decía: no, yo sé que mi Redentor vive. Y en medio de todas esas pruebas y aflicciones tenemos que tener esa esperanza viva nosotros, que se llama la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que cree en Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que Dios tiene un galardón para nosotros y que tenemos que estar felices por eso, a pesar de que vengan pruebas. Amén. Vamos en el 8, ¿cierto? Entonces dice que nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay muchos varones que dan su vida entera por hacer la obra de Dios. Entre esos yo admiro mucho al pastor Antonio. Yo creo que aquí los que lo conocen personalmente también sienten mucha admiración por él, porque llevamos como 6 años casi de lo que él está padeciendo, de lo que está sufriendo. Y decía el pastor Mauricio en algunas conversaciones que hemos tenido,
Yo lo admiro a él porque él no se queda. Él se queda callado, esperando a él, alabando a Dios, orando. Muchos de nosotros nos quedamos porque está lloviendo, porque no nos fue bien en el trabajo, porque no tenemos trabajo. Pero Dios dice que esa fe que nosotros tenemos tiene que estar allá en alabanza. Y digo, bueno, si en gran parte Dios no hubiera utilizado al pastor Antonio para que muchos de nosotros estuviéramos acá, ¿qué sería de nosotros si una persona no pagara el precio? Y aparte de esa persona, ¿cuántas más han pagado el precio para que nosotros tengamos una relación con Dios? ¿Cuántos han sufrido tiempos de oración, ayunos, persecución, desprecios, desplantes? ¿A cuántas personas han matado por causa del Evangelio? Para que nosotros tengamos esto. Y obviamente la alabanza de la fe de esas personas viene de parte de Dios, dice la palabra aquí, para que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Nuestro galardón viene, dice la palabra, que Cristo viene y el galardón viene con Él, amén. Dice en el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Esa es la fe, dice el Señor. Le dijo a sus discípulos que bienaventurados son los que creen sin ver. Se los decía, bueno, estaba hablando de nosotros prácticamente, ¿no? Se lo estaba diciendo a ellos, bueno, ustedes son afortunados porque vieron lo que muchos quisieron ver. Dice la palabra que muchos se murieron mirando la promesa de lejos y saludándola. Pero el privilegio que tuvieron los apóstoles y las personas de ese tiempo fue que eso que predicaron todos esos antiguos, que se murieron sin ver lo que predicaron, lo que anunciaron, en ese momento ellos tuvieron el privilegio de poderlo tocar, de poder comer lo que él cocinaba. Es un privilegio muy impresionante. Me parece tan linda la escena donde el Señor Jesús se les aparece por allá en la playa y ellos estaban evadiendo la responsabilidad del Evangelio. No, ya se murió, ya nos abandonó, no, ya lo habían visto resucitado, no, ya se fue y ahora ¿qué hacemos? Entonces dice que se fueron a pescar y grave, estuvo dura la cosa, y que vieron a una persona por allá en la playa cocinando un pescado y era el Señor, ¿no? Ellos tuvieron el privilegio de escucharlo, de tocarlo. Amén. Juan tuvo el privilegio de estar aquí en su corazón, en su pecho, de un abrazo del Señor. Que yo he sentido el abrazo del Señor y es algo que lo quebranta a uno. Mucha gente dirá, este man tan grande y tan llorón, pero es tan lindo cuando uno puede derramar lágrimas para el Señor, descansar su corazón y sentir el amor de Dios, el abrazo del Señor, sentir el pecho del Señor en la cara de uno. Es algo muy hermoso, ¿no? Entonces dice que nosotros tenemos grandes promesas, aunque creyendo en el Señor no lo veamos. ¿Y quién aquí ha visto al Señor? Pregunto yo. Algunos más privilegiados han tenido una vida santa para Dios y han tenido visiones y han tenido encuentros con el Señor. Pero yo no sé, no puedo asegurarla, pero yo creo que por ahí el 99% de los que estamos aquí, 99.9%, tal vez no hemos tenido ese encuentro cara a cara con el Señor. Y esto habla la palabra. Nosotros creemos en Él aunque no lo veamos. Amén. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, eso ya lo hemos visto antes, ¿no? El fin de toda esta fe, de esperar en el Señor aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos, aunque esperemos por un milagro de Él y todavía no haya llegado, es desarrollar esa fe que tiene como producto la salvación de nuestra alma. Del versículo de 10 para adelante, yo pude como analizar cuál es como la mecánica de Dios. Y es eso, enviar promesas. Enviar promesas. Y que la gente nosotros tenemos que esperar que esas promesas lleguen. Pero dice la Biblia en cierta parte, que la esperanza que se ve, pues no es esperanza. No podemos esperar algo que ya está aquí. Yo, ¿cómo voy a esperar que ir a comprar este libro o que alguien me lo traiga de regalo si ya lo tengo acá? No sería esperanza. ¿Ves? Lo que Dios manda es una promesa. Después de demostrar su poder, después de escuchar a miles de personas, escuchar que Dios es fiel,
que Dios hizo esto, que Dios hizo lo otro, que Dios sanó a una persona de cáncer, que Dios le trajo provisión al que no tenía abundantemente. De todas esas cosas habla la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos muertos resucitaron? ¿Cuántos ejércitos derrotó Dios? Amén. Entonces Él siempre manda la promesa. Dice en el versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea, la gente no vino a inventarse un cuento aquí, a echárnoslo a nosotros sin antes no comprobarlo. Amén. Dice escudriñando. Es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Estudiar la palabra, leer la palabra. Dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Evangelio estaba en ellos, dice aquí la palabra. El Espíritu de Cristo estaba en los antiguos que profetizaron la palabra. Dicen los salmos, bueno, casi todos los libros, hablaba el pastor Mauricio de cómo se veía Jesús en cada libro del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo mostraba como una faceta del Señor Jesucristo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, por allá el Salmo 18 describe cómo el Señor Jesucristo descendió al infierno y después Dios, el Padre, lo resucitó, lo rescató y lo subió nuevamente. Es un salmo impresionante. Y si eso fue en el Antiguo Testamento, ¿por qué estamos hablando de Cristo si Cristo todavía no venía? Porque el Espíritu Santo estaba profetizando a través de David qué era lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Amén. O cuando habla Moisés, cuando Dios le dice a Moisés que tome un cordero sin mancha, no está hablando de Cristo. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de eso? Y todos estos personajes anunciaban las cosas de Dios. Entonces dice que ellos profetizaron la gracia destinada para nosotros. Dios tomó a todo este grupo de personas y por medio de la vida de ellos comenzó a hablar y a profetizar qué era lo que nos iba a esperar a nosotros. Y es algo muy curioso. Bueno, estaba hablando de nosotros en un tiempo donde nosotros no existíamos. Uno puede ver la eternidad y el poder que Dios tiene sobre el tiempo. Cómo nos bendijo desde antes que nos creara. Es una cosa muy impresionante. Amén. Dice entonces que el Espíritu le indicaba a ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La mecánica de Dios es como esa, ¿no? Bueno, venga Kevin, voy a poner a Kevin aquí como ejemplo. Usted tiene que ir a hacer esto y lo otro, y tiene que hablar estas cosas y las otras. Pero eso no se va a cumplir para usted, sino para sus tataranietos. Ellos van a alcanzar esas bendiciones de las que yo estoy hablando por medio de usted. Y eso es lo que estamos alcanzando nosotros por medio del mensaje que Dios mandó a través de muchas personas que creyeron en Él en la antigüedad. Y como creyeron, hablaron, dice la palabra. Creí, por tanto hablé. Entonces todas las cosas que esas personas hicieron, padecieron, predicaron, vienen a ser un aliciente para nosotros. Porque podemos ver que la fe que tenemos que tener nosotros fue puesta en el corazón de ellos, y a través de ellos tomó una figura, un cuerpo, cumplió un propósito y vino a ser bendición para nosotros. Entonces lo que dice aquí Pedro es que también la vida de nosotros a través de la fe en Jesucristo va a tener un fruto. No lo vamos a ver ahorita, tal vez como al 100%, pero sí lo vamos a ver cuando venga Jesucristo. Amén. Esa es la esperanza que nos tiene que mover a nosotros. Cuando venga Cristo estemos ahí donde Él nos quería, como nos quería. Ese es el ejercicio de la fe, creer en esas promesas y esperar en el Señor y obrar. Amén. Dice en el versículo 13: por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
¿Qué está hablando la palabra aquí? Bueno, primero que todo, cuando dice ceñid vuestros lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es estar ahí dispuestos para el Señor. No se crea duro, no se crea berraco, no se crea que se las sabe todas. El que se las sabe todas es Dios. Entonces, lo que pide es que estemos ceñidos, sujetos al Señor, ataviados, diría otra persona, por el Señor. Y dice que seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa palabra por completo nos da a entender de que hay cosas que están fallando, ¿no? Aplicamos la fe para unas cosas, pero para otras no. Yo en estos días me puse, bueno, ya hace casi 20 días, me puse a jugar baloncesto. Me gusta, me parece rico. Hace rato no lo hacía. Después de haber ido al médico, que cuando uno va al médico todos los doctores le dan su medicina preventiva, que es haga deporte, coma bien, baje de peso. Y bueno, si hay que bajar de peso. Nos pusimos a jugar baloncesto y me lastimó un tobillo. Se me olvida cada rato ¿cómo se llama eso? Un esguince, de primer grado. Entonces, el Señor me ha puesto a mí un ejercicio, es orar por las mañanas antes de empezar las labores, antes de empezar a hacer cualquier cosa, es orar, buscar la presencia de Él. Y cuando uno hace eso, el día marcha muy bonito, muy chévere. Pero cuando uno se pone caprichoso a hacer primero las cosas que dejó pendiente de ayer para hoy, ya la comunión con Dios comienza como a obstruirse por algo, no comienza a fluir como funciona cuando uno le hace caso a Dios. Entonces, en medio de esa oración y esas cosas, uno trata de orar por las personas que Dios le pone en la cabeza, en el pensamiento, por las cosas que Dios trae para motivos de oración y estas cosas. Entonces, en medio de esas uno ora, me puso a mí a orar por la salud de alguna persona. Yo decía, bueno, no aplica la fe, porque Dios le dice que ore por esa persona. Bueno, yo tengo mi pie que me está doliendo, no voy a orar por mí. Entonces a veces uno utiliza la fe como, ese allá necesita, yo no necesito. Uno necesita de Dios. De hecho, para ejercer ese ministerio que es la intercesión, yo soy el primero que necesito de oración. Que si hay cosas que me separan a mí de Dios, yo tengo que someterlas y pedirle a Dios que me dé su espíritu para orar correctamente, para hacerle caso a Dios. A veces cuando Dios dice, bueno, búsqueme por la mañana, y uno se levanta a buscar o el desayuno o el trabajo o la vuelta que tiene que hacer o todas estas cosas, no está haciendo lo que Dios manda hacer. Entonces, ¿a dónde está la fe y el amor? Están en segundo plano. Y esa es la batalla diaria, todos los días poner a Dios de primeras, agradar el corazón de Él, poner en ejercicio la fe para los demás y para mí también, para mi familia, para mi cuerpo, pues, si de pronto está enfermo, si de pronto está necesitado, si está desobediente. Señor, dominio propio. Señor, tráeme paz. A veces yo me quiero sentar a leer la Biblia y con estos chinos se ponen a pelear, como que me descomponen todo. Y me siento a leer la Biblia y no es igual, hay algo que está haciendo esto. Entonces Dios me ha puesto a orar a mí y pedirle autoridad sobre ellos, pedir inteligencia para poderlos reprender, porque también uno a veces lo hace mal. Entonces ese es un motivo de fe, un motivo de oración, para que lo que yo voy a hacer por otras personas se tiene que ver en mí, evidenciado, puesto en mi persona, ¿sí? Amén, dice. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestra confianza tiene que estar puesta toda en esa esperanza, en esperar la llegada del Señor Jesucristo y en estar bien peinaditos, bien vestiditos. No hablo físicamente, sino espiritualmente, estar bien arreglados, estar bien limpiecitos, bien impecables, aceptables al Señor, ¿no? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Quería enfatizar un poco en esta palabra de los deseos, porque la Biblia habla mucho de los deseos, utiliza mucho la palabra deseos. Y yo me puse a mirar
con facilidad en el celular buscando la palabra en la concordancia. Y esa palabra deseo se relaciona mucho a los deseos de la carne, ¿no? Muy pocas veces habla la Biblia del deseo de agradar a Dios o del deseo de hacer tu voluntad. Más bien utiliza como otras palabras. Dice, en hacer tus mandamientos se deleita mi alma, por ejemplo. Pero cuando habla de la palabra de deseos, habla mucho de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Habla mucho de dejar los deseos de este mundo. Amén. Entonces dice que no nos tenemos que conformar como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Decía la vez pasada, me metí a un jueguito de cultura general. Me parece un ejercicio muy bueno porque ahí ejercita uno su cerebro gordo que tiene, no lo ha ejercitado casi nunca. Lo ejercitan esos juegos de cultura general y eso. Hay muchas preguntas en las que uno erra, pero el mismo juego lo va llevando a uno a adquirir conocimiento. Si yo erré 30 veces la misma pregunta, ya la 31 vez ya me la aprendí la respuesta. Pero entonces, mirando este jueguito, que es un simple juego, uno se da cuenta, hay gente que es muy apasionada para los juegos, ¿no? La vez pasada vi un video de unos niños que estaban engomadísimos, embelesados con Xbox, y llega el papá y los manda a hacer algo, no, los chinos ahí, pegados en cuerpo y alma. Llega el papá y coge ese Xbox y ¡pah! Contra el piso. Y esos niños se les sale el demonio, se vuelven locos. Algunos en el video intentaban pegar a los papás. Uy, Padre Santo, cómo está muy adicto a las cosas del mundo, ¿no? Terrible. Entonces la gente se engoma en esas cosas y en un simple juego pueden mostrar el conocimiento que tienen o la ignorancia. A mí a veces Matías se pone a hablarme de juegos y yo, uy, no me hable más que yo no sé nada de esas cosas. Y obviamente si uno no ha jugado, si ha jugado un juego, si comienza a jugar un juego por primera vez, ¿qué es lo más lógico que puede pasar? Perder. Pero decía un tipo aquí, de los que somos de la vieja generación, ¿quién sabe jugar Super Mario? A mí era, de los juegos era el único que me gustaba jugar. Yo no soy adicto a esas cosas, de hecho juego una o dos veces y ya me molesta. Pero hay gente que se sabe los niveles, se saben todas las cosas, se saben los personajes, se saben dónde hay cosas escondidas, se vuelven expertos en esas cosas. Pero aquí la palabra está mostrando que nosotros éramos unas personas diferentes antes de conocer cosas de Dios. Nos hace falta mucho para ser unos diestros en las cosas de Dios. Y a mí me parece un reto muy bonito, porque cuando uno comienza a aprender a deleitarse en las cosas de Dios, comienza a descubrir cosas bonitas que Dios tiene para nosotros, se va volviendo uno más adicto y va disfrutando más la lectura de la Biblia, va disfrutando más esos tesoros escondidos que la Biblia tiene, se va alimentando. Es como cuando a uno le gusta algún alimento y le ofrecen más. ¿Quiere más? Pues que va a decir uno, claro, hasta pega, tan deliciosa que es la pega, uno se va deleitando. Pero cuando uno ignora las cosas de Dios, ¿qué va a hacer? Tropezar todo el tiempo. Va a ser como ese juego. A veces se frustra uno porque no entiende las cosas como son. Hay una cosa que voy a tomar a Matías como Cheche, hijo, que no está, te voy a aprovechar que no está. Él a veces se pone a jugar un juego y cuando pierde se frustra y se pone a llorar y se estresa y se va. Y después viene y ve que estos tipos sí se las saben todas y se estresa más porque ve que ellos sí pueden jugar y ganan. Y se estresa más y se va y se da una vuelta y después se acerca otra vez y llore. A una vez le pasan esas cosas. Bueno, nosotros estamos adquiriendo un poquito del conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando lo vamos a aplicar encontramos tropiezos, frustraciones, y eso nos frustra. Pero Dios no nos invita a eso, sino nos invita a que prosigamos, a que pongamos la fe en Él. Vuelvo y repito la palabra que dice que en Él las promesas son sí y son en Él amén. ¿Sí? Si estamos en nuestras fuerzas, en nuestros cuentos, en nuestras aspiraciones, muy seguramente vamos a tropezar. Pero cuando Dios nos trae ese conocimiento, yo lo hago muy semejante a que la ignorancia de nosotros es como un salón que está oscuro.
Y obviamente si uno entra en esa oscuridad va a tropezar. Pero si viene la luz de Dios y alumbra ese salón, ¿qué va a haber en nosotros? Conocimiento, inteligencia, sabiduría. Y muy seguramente ya no vamos a ser como el chico del que estamos hablando, sino vamos a ser más pacientes, vamos a ser más tolerantes, vamos a confiar en Dios, no vamos a tropezar tanto. Y si tropezamos ya sabemos que Dios nos va a levantar, amén. Entonces, ¿qué es lo que saca la ignorancia de nuestra vida? Pues la sabiduría, ¿sí o no? ¿Y a dónde está la sabiduría? Vean, toda está aquí representada, toda está aquí puesta. ¿Qué le dijo David a su hijo Salomón? Busque los mandamientos de Dios y cúmplalos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Usted va a meditar en mi palabra todo el día para que todo le salga bien. Cuando salga a la calle, alguna gente dice, este man es bien cansón hablando de Dios. Pero es que Dios es esto, pero es que Dios es lo otro. Pero es que Dios es el que sabe. Y dice la palabra de Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me aterra a veces ver, se ve en todas las personas, se ve mucho en el comercio, se ve en todo lado donde uno vaya. La gente quiere tener cosas mejores que las que tiene, quiere tener mejores sueldos, trabajar menos, quiere tener mejor casa, mejor carro, mejores hijos, mejor figura, esbelta, musculosa, ¿sí? Todos queremos tener cosas buenas y a veces eso se vuelve como una necesidad en nuestra vida, tener algo mejor, tener algo mejor. Pero la fórmula la da Dios. Dice, medita en mi palabra de día y de noche, ténganla en su boca todo el tiempo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que usted hará prosperar su camino y todo le va a salir bien, hablando de las cosas materiales. Pero si uno anda meditando en las cosas de Dios, en su palabra todo el día, pues va a ser la voluntad de Dios. Amén. Y eso se relaciona mucho con los deseos. Si en mi mente está meditando la palabra de Dios, yo voy a desear ver el poder de Dios. Como lo deseaba Josué, ya que lo citamos. El hombre se salía del tabernáculo, digamos que de pronto no tenía comodidad en su carpa, no mirando las comodidades que tenemos ahora, de un colchón de 2x2, televisión al frente con todos los canales. De pronto no eran las comodidades ni la entretención que tenían en ese tiempo, pero había mucha gente que no salía del tabernáculo de reunión, y Josué sí deseaba ver a Dios. Ese es un deseo del Espíritu. Leyendo esta escritura, Dios me ponía a pensar, y quiero hacer la pregunta también sin que alce la mano nadie ni responda, sino siendo sinceros nosotros mismos. Lo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿es el deseo de Dios o es el deseo de nuestra carne? Porque la Biblia dice que iba a poner Dios enemistad entre la carne y el espíritu, para que uno no haga lo que uno quiere. Es evidente cuando uno hace los deseos de la carne, es evidente. Y uno me pone a voltear a ese instante y a pensar, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Es evidente, los deseos hacen salir lo que hay en el corazón, y ese es el fruto que uno da. Si es de la carne, pues obviamente va a hacer lo que no le gusta a Dios, pero si el deseo es del Espíritu, va a hacer lo que es agradable a Dios. Amén. Entonces, volviendo al tema anterior con Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo Eva? Los deseos del diablo, desobedecerle a Dios. Eva fue influenciada por lo que escuchó, y es sencillo. Creo que Alejito había tenido una predicación similar a esta. Cuando uno se llena de manzana, pues decían la vez pasada, decía ayer Yuri, que había que comer pollo. Uy, toda esta semana hemos comido pollo, no por chicanear, ¿no? Pero se abstienen de esas cosas. Ustedes tienen el dicho popular que dice que de tanto comer pollo nos van a salir plumas. Sí, claro, dirían los de Herbalife, tú eres lo que comes. Entonces, si comes Herbalife vas a tener un cuerpo esbelto, hermoso. Ahí nomás ya se ve la mentira. No es tanto como dice. Entonces, sí, claro, de lo que uno se llena es de lo que es. Si yo me lleno de la palabra de Dios, pues voy a hacer la voluntad de Dios. Mirando a Josué, bueno, si usted anda meditando en Dios, va a hacer lo que es agradable a Dios.
Pero si se deja llenar de la influencia del diablo, pues va a hacer lo que el diablo quiere, los deseos del diablo. Y lo terrible de ese asunto es que Dios dice, uno va a terminar siendo hijo de lo que desea, de lo que se deja influenciar. El Señor dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos de él quieren hacer. Pero dice la palabra que si ustedes guardan mis mandamientos, dice el Señor Jesús, van a ser mis discípulos. Y voy a venir con el Padre y voy a morar en ustedes. Eso dice el Señor. Si nosotros nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo, vamos a ser agradables a Dios. Amén. Y el fruto va a ser el fruto del Espíritu, no el fruto del diablo, no el fruto de la carne, no los deseos de la carne, sino los deseos de Dios. Dice entonces, yo quería enfatizar un poquito en esto, porque es que nos hace mucha falta la lectura de la palabra a cada uno de nosotros. Entonces, mirando cómo va a meditar uno en las cosas de Dios si no tiene lectura de la palabra. Y hay una cosa que me parece impresionante del Señor, que es que el diablo va a intentar engañar a uno de los escogidos. Después de que dice que va a engañar a muchos y a uno de los escogidos, bueno, no podemos tener un hueco allá por donde se nos mete el ratón por la noche. Tenemos que ser formados en la palabra de Dios. Viene siendo lo mismo, comemos palabra, manifestamos las cosas de Dios. Comemos mundo, manifestamos las cosas del mundo. Si comemos mundo, andamos a la moda, hablamos como el mundo habla, queremos lo que el mundo quiere, los deseos de el papá del diablo. Pero si nosotros nos comemos la palabra de Dios, vamos a manifestar lo que es de Dios, lo espiritual, amén. Vamos a ser agradables. Hay una cosa muy hermosa que me parece cuando el Señor aparece allá en el bautismo del Señor Jesús. Y esa escena desmiente muchos otros argumentos que la gente levanta de que Dios es uno solo. Padre, el Hijo y el Espíritu es Jesús. Y muchas otras que el Espíritu Santo, y bueno, todas las sectas que se han levantado, las descartan cuando aparece el Padre y dicen, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y cómo puede uno complacer a Dios si no es haciendo su voluntad, si no es buscándolo de mañana, si no es poniéndolo a de primeras, si no es conociéndolo, que es lo primero que tenemos que hacer? Amén. Y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Pobrecita la gente en China, creo que fue. Bueno, aparte de lo que están viviendo en este momento, que para mí firmemente en mi corazón creo que es como una consecuencia de ser perseguidores de la iglesia cristiana. Pobrecitos, pero Dios no dice que Él respalda y protege a sus hijos. Pero la Biblia dice que Dios está irado todos los días contra el impío. Entonces, volviendo al tema, es terrible cuando la gente es perseguida, y ha pasado, a través de la historia ha pasado que han querido destruir las Biblias. Por ejemplo, en la cortina de hierro, cuando predica Josué y Gideón, ellos traficaban Biblias a escondidas porque se las encontraban, les pegaban la matada más horrorosa. El precio que este hombre pagó allá, que le quebraron las piernas por traficar, por hacer lo correcto. Y nosotros a veces yo tengo 3 Biblias en mi casa y 4 en el celular. ¿Hasta dónde estamos aprovechando esa libertad que Dios nos da? Dice aquí más adelante que no debemos tomar la libertad que Dios nos da para hacer lo que se nos pegue la gana. No podemos hacer eso. La libertad de nosotros es para buscar a Dios, para glorificarlo. ¿Amén? Dice, creo que esa historia es de él mismo, y habla de que en la cárcel, estando en la cárcel, habían unas personas que lograron arrancar una hoja de la Biblia que ellos tenían y la escondieron. Les quitaron la Biblia y ellos lograron arrancar una hoja, y duraron como 2 o 3 años predicando esa misma hoja. Y el hombre hablaba de que Dios les mostraba cosas nuevas cada vez que ellos leían esas cosas. Entonces a veces nosotros tenemos tan abocado a Dios, tan pequeñito, tan encogido. Lo tenemos como de pronto una aplicación para pedir un domicilio, para que nos satisfaga lo inmediato, el capricho inmediato, y no lo estamos conociendo como Él es.
Dice la canción, no es para ti, es abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Y nosotros no podemos abrir, me recuerda la película de Jim Carrey, el man tratando de abrir la taza del tinto. Bueno, el enfoque de la película es que Dios le dio el poder para hacer esas cosas, pero no podemos tomar ese poder y esa libertad que Dios nos dio para que el hombre hiciera lo que quisiera, sino más bien para hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo tengo 3 Biblias y a veces me provoca un coscorrón cuando no saco el tiempo para leerlas. No las 4, ¿no? Coger una Biblia, leerla y aprovechar el tiempo. La palabra dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y basta prender el televisor y mirar las noticias. Los días son malos. Qué perversidad estos señores en México que se llevaron a esa niña y le hicieron de todo y no mostraron ningún arrepentimiento. Eso confirma cada vez más que la venida del Señor está cerquita. La Biblia no habla del carácter de los últimos hombres, implacables, malos, desobedientes, y la lista es una cosa impresionante. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo y la libertad que Dios nos da para buscarlo a Él. Toda esa persecución que tuvo Israel para poder salir al desierto a darle fiesta a Dios, y después llegaron al desierto pasando el Mar Rojo y tuvieron más libertad, pero lo que hicieron ellos fue reprocharle a Dios y la recompensa la tuvieron. Dice la Biblia que ellos quedaron postrados en el desierto, pero la recompensa que tuvieron estos dos, que fue Josué y Caleb, fue entrar a la tierra prometida, repartirla por heredad. A Caleb le dieron una montañita, la montañita que él quería, que le habían prometido. El viejito de 80 años fue y cogió su espada y peleó por esa mano. Esa fe tan impresionante es la que tenemos que tener nosotros. No puedo decir cómo era Caleb en ese entonces, pero dice que tenía como 80 años, dice la palabra más o menos. Y una persona a los 80 años para coger una espada y ir a pararse allá un poco de mechudos que lo quieren matar, es una fe poderosa, violenta. Amén. A esas cosas tenemos que apuntarle nosotros. Entonces la invitación sigue siendo que leamos nuestra Biblia. Si no la entendemos, va a haber un momento donde Dios va a ser así. Eso era lo que yo estaba hablando cuando usted leyó esa parte que no entendía. Eso era lo que quería decir. Y entonces uno que va a hacer y se va a emocionar más y la va a seguir leyendo. Amén. Dice que entonces tenemos que ser obedientes y no conformarnos a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Lo que lo hace a uno pecar contra Dios es la ignorancia. No que uno sea bruto, sino más bien ignorar las cosas de Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa interpretación que le dan a la ignorancia, de hacer sentir mal a una persona, queriendo decir que es ignorante, cuando le dicen ignorante queriendo decirle que es bruto. No es así, es el desconocimiento de la verdad. Entonces el Señor lo confirma, bueno, mi pueblo perece. Ayer me dio esta risa de que estábamos hablando con Mónica. Yo le preguntaba que ¿cuántos años puede vivir un gato? Entonces ella me decía que 18. Entonces a mí se me salió. Yo le dije, los gatos alcanzan a la cédula, alcanzan a los 18 años, pero hay mucho pelado que no. Hay muchas personas que no alcanzan a conocer la cédula. ¿Cuántos peladitos matan 13, 15, 12 años? Yo ayer estaba por ahí haciendo una vuelta y estaba esperando en mi carro y pasaron 3 niños como más pequeños que Santiago, como Matías. Están hablando cosas de grandes, de personas malas, de ir a robar, de fumar. Uy, santo Dios, hasta dónde ha llegado la maldad, que aún los niños que tendrían que ser inocentes son más corrompidos que las personas grandes, porque ellos lo ven como un juego, como un deporte, como algo divertido. El Señor dice en su palabra que la mujer ramera va por el bocado de pan. Digamos que la excusa de ella es porque no hay que comer, entonces me voy a vender mi cuerpo. Pero habla de la adúltera. Ella lo hace porque va por el alma del varón. O sea, ella lo hace por diversión, porque se agrada de hacerlo malo. Y uno ya ve a estos niños, y para ellos es muy emocionante ir a matar a una persona porque tiene una camiseta del otro equipo.
y matarla de una forma impresionante. Eso salió en noticias aquí arriba, en el barrio que se llama El Triunfo. Le dieron muchas puñaladas a un muchacho y después le prendieron candela. Entonces, ¿dónde está la inocencia? ¿Dónde está lo bueno? Pero todo eso viene del corazón porque uno no tiene el conocimiento de Dios. Si el Señor dice, bueno, antes en la antigüedad, el que mata a otra persona es culpable de juicio. Ahora, el que le digan eso a su hermano o fato, ya es culpable, ya está expuesto al infierno de fuego. Entonces, si yo le dedico mi corazón y mi tiempo a Dios, Dios va a corregir mi camino. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a redarguir. Y yo lo comprobo en mi vida, aunque muchas veces he sido necio. Pero antes de hacer las cosas mal, viene el Espíritu Santo y dame su palabra. ¿Se acuerda que el Señor dice que eso no se debe hacer? Eso no es agradable. ¿Se acuerda que el Señor dice que si usted hace esto, entonces va a pasar esto? Y el Espíritu Santo viene y le dice a su mente, y no, pero no, el Señor dio su vida por mí, yo cómo debo hacerle mal a otra persona. O bueno, usted está teniendo pensamientos malos, no, piense lo bueno, lo que es agradable, lo que es justo, lo que es de buen nombre. Pero todo eso está acá, en el tesoro que tenemos allá, lleno de polvo. Dios nos está enseñando, nos está animando a que lo busquemos a Él, a que leamos la palabra. Amén. El Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y ya viéndolo más profundamente, el espíritu que habita en nosotros es este. Amén. Si nosotros estamos llenos de esto, el Espíritu Santo va a tener morada en nuestro corazón. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No podemos ser santos solamente en la iglesia, toca ser santos allá o allá, o con este o con esta. Es un reto bastante grande, pero la comunión que nosotros tengamos, el tiempo que le dediquemos a Dios, va a hacer que Dios nos guarde. La palabra que nosotros leamos, todo lo que hagamos para Dios, va a hacer que Él nos guarde. Amén. Dice, con esto se cae la mentira de, es que estaba viendo un video también de este tipo, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, que es el de Creciendo en Gracia. No podemos darle palo aquí a las entidades, pero Dios sí nos da la autoridad por medio de su palabra para cortar esa mentira, para combatir esa mentira. Ellos dicen que como Jesucristo ya pagó, tenemos derecho a hacer lo que queramos. Entonces el hombre dice que él se pavonea de que tiene las mejores prostitutas, la mejor cocaína, de que Él es Jesucristo aquí en la tierra, y una cantidad de mentiras. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que ser santos así como el que nos llamó. ¿Quién nos llamó a nosotros? Jesucristo. El Padre nos llamó a vivir una vida santa. Entonces, este pequeño versículo desmiente toda esa mentira que ese tipo da. Y volvemos a los deseos del corazón. No sé el número exacto de la cantidad de gente que sigue a este tipo, pero es mucha. ¿Por qué? Porque el hombre le habla al deseo del corazón de las personas. Entonces cuando la gente dice, uy, sí, yo también quiero cocaína y prostitutas, las más lindas, eso es lo que hay en el corazón de esas personas. Por eso obedecen a esta falacia, a esta mentira que el hombre les trae. Y si nos ponemos a ver, hay muchas concupiscencias del corazón, diferentes unas de las otras. Digamos que al hombre le gustan las prostitutas y el poder, la cocaína. Habrán muchos seguidores de él que el deseo de su corazón es ese y obedecen a esto. Hay otros que les gusta la plata, hay otros que les gusta la profecía, hay otros que les gustan otras cosas. Decía la palabra que la nombró Alejito que el deseo de su corazón busca el que se pierde. Yo me hago la misma pregunta, ¿el deseo de mi corazón es agradar a Dios? ¿O satisfacer mi necesidad animal? ¿O satisfacer mi deseo de poder? ¿O satisfacer el deseo del Espíritu? Yo creo que esa es una pregunta que deberíamos nosotros poner en práctica cada vez que vayamos a hacer algo. ¿Ese es un deseo mío o es un deseo del Espíritu Santo? Es una pregunta que tendríamos que tener nosotros. Pero todo eso tendría que ser sustentado con la palabra.
¿Cómo vas a saber yo si es un deseo del Espíritu irme a un mercado a una persona que de pronto evidentemente está necesitada? Pero ¿qué tal si Dios dice, no, esa persona está así por rebelde conmigo, no lo ayude porque se está metiendo contra mí? En estos días me encontré unos amigos, desafortunadamente ellos se echaron para atrás y Dios está haciendo cosas bonitas en ellos. Y recordarse uno como ellos estaban aquí en medio de la iglesia y verlos ahorita le da una tristeza, necesidad económica, droga, sin trabajo, sin nada, en contra de todos los familiares, de todos los amigos que les ayudaban porque se cansaron. Yo alguna vez intenté apoyar un proyecto que tenían. Cuando yo hice eso, Dios me cerró a mí mis entradas. En mi corazón tal vez estaba ayudando porque eran mis amigos y bueno, es una buena obra, pero ¿era un deseo mío o era un deseo de Dios? Y yo lo hice ahí a la loca sin saber, queriendo ayudar. Pero la palabra dice que las intenciones del corazón, las buenas obras de los hombres son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo también tengo que acomodar a los deseos de Dios, pero para eso tengo que conocerlo primero. Que toda esa ignorancia y todas esas cosas que yo hago impulsivamente sean echadas fuera y venga el conocimiento de Dios, venga la voluntad de Dios, vengan los deseos del Espíritu Santo.